Bienvenidos a este programa de Cabeza con Andrés Roemer. El propósito es traer las mentes libres, pensantes, cuestionadoras, críticas, analíticas de esta nueva era, nuestro zeitgeist, los nuevos tiempos. Traeremos lo mejor del mundo para México y lo mejor de México para el mundo. El propósito, prosperidad. ¿Qué tenemos que hacer? Traer buenas ideas, innovación, traerlas a la acción. Este primer programa, nuestro estreno, que les agradecemos a todos ustedes que sean parte del mismo, se hace en alianza, como todos los que vienen con la UNESCO, con el Programa de Transformación Social de la UNESCO. Lo podrán ver, por supuesto, también por Amazon Prime. Recuerde, todos los domingos con nosotros. Y para este evento, porque hoy es el programa que estamos a partir del minuto cero corriendo al primer programa, hablaremos del ACDC. En la historia de la humanidad, sobre todo del Occidente, la vida es antes y después de Cristo. Probablemente la vida familiar es antes y después de tener hijos. Pero en estos tiempos vamos a hablar de antes y después del COVID. Por ello, hoy, como padrinos del programa, le insistí a tres mentes libres, libres pensadores, gente provocadora, gente que no se calla, que dice lo que piensa y hace lo que dice. Personas que probablemente van a estar ustedes de acuerdo o no de acuerdo con ellos, pero nos van a poner de cabeza. Tienen algo que decir. No solamente tienen las credenciales, sino tienen, por supuesto, la capacidad de poder generar preguntas para que todos nosotros podamos lograr prosperidad incluyente. Muchísimas gracias a ustedes tres por estar con nosotros en el programa. Es un honor tenerlos de padrinos. Muchísimas gracias, Martín, Ricardo, Tomás. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Les agradezco de haber aceptado ser padrinos, aunque les tuve que insistir a algunos de ustedes, pero para nosotros es muy importante hablar hoy del año cero, del momento cero. Entre el antes del COVID y después del COVID, estamos viviendo una nueva realidad. Irnos a la distancia, ver las cosas desde el palco, observarlas y pensar, a ver, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Qué podemos hacer todavía? ¿Cómo lo debemos hacer? Porque estamos viendo momentos sin precedentes. Le voy a pedir a cada uno de ustedes, que van a tener 30 segundos máximo, para que nos platiquen sus credenciales, para que la gente sepa por qué ustedes comienzan esta nueva era del zeitgeist en De Cabeza este programa. Muchas gracias, Martín, tienes la palabra. Bueno, en mi caso, Martín Barsavsky, buenas noches a todos. Estudié inmunología y biología por 4 años, iba camino a ser doctor, pero me descarrilé como emprendedor, me hice emprendedor en el sector de la salud. Actualmente dirijo la cadena de clínicas de fertilidad más grande de Estados Unidos, que se llama Prelude, y además dirijo una empresa que hace testeo genético de embriones que se llama Overture. Empezó la crisis del COVID y me llamaron del gobierno español y del gobierno francés. Trabajé en la aplicación para parar el COVID que se llama Corona Madrid y ahora vuelvo a estar dedicado a mis actividades. Muchísimas gracias, bienvenido, Martín. Tomás. Buenas noches, Tomás, por favor. Hola, buenas, encantado. Yo soy un ingeniero y ejecutivo de tecnología de Silicon Valley. Escribí algunos artículos sobre el coronavirus que juntos han acumulado más de 60 millones de vistas y fui el autor de la teoría El martillo y la danza, que ha sido adaptada como política oficial de varios gobiernos en el mundo, como Costa Rica, Alemania, y ha estado nombrada por otros países como Japón, como Argentina y una docena más. El tema es economía y salud. Ricardo, bienvenido, gracias, que la gente te reconozca, por favor. Gracias, Andrés. Pues soy Ricardo Salinas de México y presido el Grupo Salinas. Comencé hace 40 años mi carrera de un origen muy primario. Teníamos 1.500 empleados. Hoy tenemos más de 100,000 empleados, más de 100 compañías en 7 países. Y yo tengo el punto de vista económico
y de desarrollo, y creo que de eso puedo hablar. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a los tres por ser los padrinos de este programa. Martín, vamos a empezar contigo. Cada uno tendrá 3 minutos para decirnos ahora sí lo bueno, lo malo y lo feo, siguiendo a Sergio Leone del antes del COVID y algunas propuestas para lo que viene después. Tienes la palabra, por favor, Martín. Bueno, en mi caso, yo tenía un plan para nuestra familia de cómo protegernos de una pandemia que lo habíamos hecho en el año 2012. Y al principio del COVID, debo decir que mi familia, mi esposa, tengo 7 hijos, yo mismo estábamos todos muy asustados. Parecía que el 10% de la gente que se infectaba se moría. Entonces mi primera sorpresa fue cuando empecé a ver la increíble cantidad de diagnósticos que teníamos en la app. Era muchísimo más de lo que decía el gobierno. Y además era el 20% de los 4 millones de personas que usaron la app y sus otras apps en el resto de España. Entonces empecé a ver que la mortalidad era mucho menor de lo que yo pensaba, pero que era alta igual, que estábamos hablando de un serio peligro y una tragedia, pero que no era el 10%, ¿no? Entonces, y después empezaron a descubrir otro tipo de cosas con la mortalidad, como que la mortalidad, la edad promedio de los que se morían en España era 79 años y medio, y que solo el 1,5% de todos los muertos tenían menos de 50 años y el 92% de los muertos tenía más de 65 años. Entonces mis ideas fueron cambiando, como diciendo no podemos estar encerrados, no podemos estar en cuarentena indefinidamente, no podemos ni siquiera esperar en cuarentena hasta que tengamos una vacuna, porque la vacuna se atrasaba, y tenemos que encontrar una manera de salir de la cuarentena. Entonces la apuesta, porque realmente digo que fue una apuesta, cuando el presidente Macron me pidió que escribiera le diera un paper sobre cómo salir de la cuarentena y empecé a hablar públicamente sobre cómo salir de la cuarentena, lo hice diciendo yo creo que con distanciamiento social, con máscaras y con protección en ciertos lugares de hacinamiento, es decir, evitando discotecas, iglesias donde todo el mundo canta, se podía salir de la cuarentena. Y ahí empecé a cambiar y a proponer una salida de la cuarentena y una reapertura de la economía, porque sin economía no teníamos salud y no teníamos nada. Muchísimas gracias, Martín. Ahorita habrá tiempo de platicar realmente el caso particular de España en relación con el tabaco, en relación con realmente qué tanto la economía es salud y otros temas que te hemos escuchado, te agradecemos muchísimo. Tomás, una perspectiva muy distinta, 3 minutos. Hay que volver, creo que a marzo, cuando esto estaba explotando en el mundo entero. En ese momento había 4 países que habían tenido unas explosiones enormes de casos. Estaba China, Irak, Irán, Corea del Sur e Italia. Y el resto de los países se lo estaba tomando un poco a broma. Pero cuando mirabas lo que estaba pasando, tenías que tomar unas medidas agresivas. ¿Por qué? Porque los países que habían tomado medidas agresivas y tempranas, que eran China y Corea del Sur, habían sido capaces de controlar este virus. Es un virus que no se conocía, como decía Martín hace un momento, que no se conocía mucho y parecía que iba a matar a mucha gente. Entonces lo correcto era actuar rápidamente, porque la alternativa era la que estaba pasando en Italia e Irán, que es que la gente estaba muriendo como moscas. Eso es lo que hizo la mayoría del mundo, de hecho. Y esa decisión era la correcta en ese momento, con lo que se sabía. Ahora sabemos mucho más. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta ahora? ¿Se debería dejar este virus correr un poco como hacen países como Estados Unidos, México o Suecia? ¿O hay que controlar el virus como han hecho muchos otros países? Entonces, la primera pregunta es, ¿se puede controlar? Y la respuesta es sí. Lo han conseguido docenas de países. Vietnam, Corea del Sur, Taiwán, Singapur ahora, Australia, Nueva Zelanda, España, Francia, Alemania, Estonia, Lituania, Noruega, Dinamarca, Italia, etcétera, etcétera. Más de 50 países lo han conseguido. Y la segunda es, ¿vale la pena? El otro problema es que no se sabe lo que va a pasar a largo plazo. Hay problemas de trombosis, hay problemas en los cerebros,
en la sangre. Hay gente que lleva meses con el problema y no se le sale. Ha habido recaídas. Entonces, dejar este virus correr parece una locura. Entonces, creo que basado en lo que sabemos hoy, aún tendríamos que tratar de eliminar el virus. ¿Eso podría cambiar si cambian los datos? Si nos damos cuenta de que hay menos gente que muere o de que es incontrolable a largo plazo. Pero si no, deberíamos seguir manteniendo el intento de controlarlo. Luego hablaremos qué es esto de controlarlo, si quedarnos adentro o, como dice más bien Martín, salir afuera, valga la redundancia. Y también muy interesante que tú dices que se empezó a morir la gente como moscas. Martín difiere. Queremos escuchar tu opinión, Ricardo. Muchas gracias. 3 minutos. Sí, gracias. Bueno, pues, ¿qué se hizo mal? Se creó una campaña de pánico a nivel mundial sin precedentes. Y esto se facilita pues, por la conectividad que hay hoy en día. Yo creo que es la primera vez que vemos los efectos nocivos del Internet, porque todo el mundo habla de las cosas buenas del Internet y el acceso al conocimiento, pero no podemos negar que también es una forma muy exitosa de sembrar dudas, pánico, fake news. Ahora, yo veo el otro lado. Todo el mundo está hablando del tema médico y del tema de la salud. Pero ¿quién está hablando de las consecuencias en los seres humanos, del desempleo, de la pérdida de empresas, de la pérdida de trabajo, de la pérdida de ingresos? ¿Y cuál es el efecto de eso sobre los seres humanos y sus familias? Nadie está hablando de eso. Hay un desbalance completo entre el pánico que nos ponen, por un lado, por el miedo a contraer el virus, ¿no? 10% o 1% se van a morir, quién sabe. Pero por otra parte, tenemos el 100% de los desempleados viviendo en condiciones de precariedad. Y para mi país, México, donde la gran parte de las personas trabajan en el sector informal, ¿qué significa esto? ¿Y cuáles son las consecuencias sociales que vamos a tener que enfrentar cuando la gente no puede trabajar? Justamente ayer veíamos un testimonio desgarrador de una señora que lo levanta la policía y le rompen sus flores, va vendiendo flores, la pobre señora en la calle, le arrancan las flores, le quitan los pétalos y la tiran a la basura y se la llevan detenida. Y eso es una medida agresiva para que la gente no esté en la calle ganándose la vida. Entonces, yo creo que aquí, por un lado, vemos algo que es muy común, que es los gobiernos manipulan a la masa a través del pánico para poder hacer lo que ellos consideran conveniente. Y por otro lado, estamos viendo un fenómeno nuevo, que es esta hiperconectividad a nivel mundial, que efectivamente siembra y causa miedo en las personas. Eso fue lo más malo. Entonces, ahora, ¿qué se tiene que hacer hacia adelante? Pues pensar, ¿verdad? Por eso nosotros somos primates muy inteligentes, porque tenemos esta cosa que se llama cerebro, y nos permite anticipar las consecuencias de nuestras acciones. Pero claro, cuando el miedo está sembrado en nuestra materia gris, pues se desconecta el cerebro y solamente jala el reptiliano, ¿verdad, Roemer? Así es. A ver, me gustaría escuchar, Martín, 2 minutos, en qué estás de acuerdo, desacuerdo con Ricardo, con Tomás, los has escuchado, y qué hay que aportar que no se ha dicho, sobre todo en este tema de política pública, de manipulación o no manipulación, y por supuesto, de la economía. Bueno, el tema de México, para hablar un poco más de México, es un tema que hay que considerar en el contexto del propio país. Yo hago mis negocios en Europa, en Estados Unidos, pero también tengo un hotel en México, en Tulum, y conozco un poco de la realidad mexicana. A mí me parece que no hay una receta común para todos los países, y donde estoy en desacuerdo con lo que dijo Tomás, es que a mí me parece como un lujo, como los países europeos se pueden permitir ciertas cosas que los países latinoamericanos lamentablemente no se pueden permitir, porque lamentablemente en Latinoamérica la situación ya es precaria antes del COVID.
Entonces, hay un montón de gente que cuando uno le dice que se tiene que quedar en su casa, no tiene la casa que uno se imagina y que realmente la protege del COVID, no tiene una vivienda. Muchas veces hay gente que tiene algo que no, en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, no sería considerado una vivienda. Entonces, si uno tiene que adaptar la situación para la realidad mexicana y la realidad argentina, por eso yo también hablé mucho en medios argentinos de esto, criticando a la actitud del presidente, que es tan estricta, que lleva la cuarentena más larga del mundo, Alberto Fernández, y no logra frenar el virus por el tema de la precariedad, de lo que en Argentina se llama las villas, o las villas miserias, en España se dice chabolas. Es muy difícil frenar este virus en ese contexto. Ahora, por el lado positivo, si se puede decir algo, es que este virus sí que mata por edad. Es triste, pero sería mucho más triste si matara como la pandemia de 1918, que la edad promedio era 28, no 79. Martín, y ahorita lo voy a hacer con cada uno de ustedes. Se habló aquí de las políticas públicas y lo que infunden. Si bien, y que me corrija también Tomás, de los países que por 1 millón de habitantes más gente ha muerto es en España. Pero si lo comparas realmente con la gente que ha muerto por el tabaco, y también en el tabaco hay gente que fuma y que pasivamente enferma a otros. ¿Realmente qué es lo que hay detrás de todo esto y cómo tú lo puedes entender en perspectiva que conoces Estados Unidos, España y Argentina y ahorita llevamos con cada uno de los demás? El rol de los gobiernos es proteger a la gente, sí, pero no protegerlos al punto de prohibirles un montón de cosas que quieren hacer para ganarse la vida. Entonces es un tema muy complicado decir que la única, como que esto es un mundial y el que tiene menos muertos de COVID gana. No es así, hay otras cosas en la vida. Exacto. Muchísimas gracias, Martín. Tomás. En una situación en la que no sabes nada y hay unos casos que están subiendo exponencialmente, no los puedes controlar, aplicas el martillo, que son esas medidas agresivas de cierre de la economía. Eso es muy costoso. Tú no puedes mantener eso durante meses, como mucho durante unas semanas. Corea del Sur demostró que podía hacerlo en 3 semanas, China en 7. Un país que lo gestiona bien, en unas pocas semanas es capaz de completamente destruir la curva de los virus y reducir enormemente la cantidad de virus que hay en el país. Y luego viene la danza, que es un momento en el que es mucho más difícil, técnicamente es mucho más técnico, en el que tienes que ir reaccionando a la situación con medidas mucho más técnicas que son capaces de aislar a las personas que están infectadas solamente, no a todo el país, y solo a ellos se les identifica y se les aísla. Entonces, son medidas como, por ejemplo, testeo, rastreo de contactos, aislamientos, cuarentenas, mascarillas, educación pública, higiene, física, distanciamiento físico, limitaciones de viajes, limitaciones de grandes aglomeraciones. Esas son las medidas que hay que tomar, no el cierre de la economía. El cierre de la economía se tiene que evitar. Tomás, entonces entendemos bien, para ti el martillo es ahorita te encierras en tu casa, se hacen todas las pruebas posibles, tenemos un sistema de salud que le pueda dar capacidad de infraestructura a la crisis y después viene la danza, que es ir saliendo con base en lo que estamos haciendo. Mi pregunta es, que tiene que ver un poco con lo que acaba de decir Martín. Hay países y hay zonas donde el martillo, por más que queramos, o ni va a tener el sistema de salud óptimo, y por el otro lado, cada día que uno se queda con el martillo, se empieza a morir gente por esas razones, o empieza a haber crimen, o empieza a haber desempleo. ¿Dónde hay un óptimo donde el martillo realmente hay que empezarlo a flexibilizar? Porque no vas a poder lograr lo que tú pretendes y la economía es parte de la ecuación. El martillo es muy, muy duro. No hay que mantener el martillo durante mucho tiempo. Lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, es muy triste. Ha pasado porque no se consiguió que tuviera éxito. Y estas medidas que digo son medidas que pueden hacer que funcione el martillo incluso en países pobres. Gracias, muchas gracias. Ricardo, ¿en qué estás de acuerdo y desacuerdo? ¿Y dónde hay que poner ahora sí que el punto de las is? Por favor. Bueno, es que esto del martillo es una cosa tremenda. Yo realmente voy a hablar por todos los que no estamos de acuerdo en que nos aplique el martillo. Nadie. Nadie tiene derecho a martillarnos en la cabeza. Esa es una autoridad que se adjudican los gobiernos sin ningún precedente legal,
y que va en contra de toda nuestra filosofía del Estado liberal democrático. No puedes tú pisotear las libertades de las personas como propone Martín con un martillo en la cabeza. Y las consecuencias de hacer eso son nefastas. Si bien China y Corea fueron los primeros en usar el martillo, para ellos es normal, porque esas son sociedades autoritarias que se desarrollan de una manera diferente a las sociedades occidentales. Y si algo hemos comprobado a través de la historia, es que los grandes progresos, las grandes innovaciones que nos da Occidente son creadas precisamente por la ausencia de martillos y por la libertad individual que cada quien tiene para ponerse creativos, proponer soluciones, unas funcionan, otras no funcionan, y eso nos lleva a una evolución y a un progreso constante. Este autoritarismo que le cae encima a millones y millones de personas en todo el mundo es malísimo para el progreso y para el bienestar de la gente. Claro, Ricardo, y qué bueno que metes a la mesa el tema de la libertad, que es fundamental. Siguiendo lo que No, nos pues decía es que es central, porque ¿de qué se trata? O sea, todos los demás estamos aquí siendo receptores de todas estas medidas impuestas y no se ve el costo humano. ¿Quién habla por toda esa gente que se quedó sin comer? Y claro, y siguiendo lo que decía Ricardo, es pregunta para ti, Martín, en ese sentido, que además, como política pública de imponerte este tipo de cosas, algo fundamental del virus es que sí discrimina. Discrimina por edad, discrimina por gente que tiene un problema inmunológico vulnerable, discrimina por zona donde hay áreas de contagio y no las hay, discrimina, por supuesto, en términos de qué tan grave te puede pasar, porque muchísima gente hasta además es asintomático. Y la realidad con base en ello es que la política pública que se está haciendo no está discriminando de esa manera. Estamos tratando igual a los niños que a los adultos, que a la gente mayor, a la gente que, por ejemplo, tiene una enfermedad que no la tiene. ¿Qué política pública en ese sentido para hacer un equilibrio entre, por supuesto, respetar tu libertad, pero también cuidar al prójimo, tú crees que deberíamos de hacer? ¿Estás de acuerdo con Martín que lo que es, sal a la calle, ponte tu mascarilla, toma tu sana distancia y la gente en qué circunstancias, que es así, por favor, si así lo desea, se guarde? En un país como México, la cantidad de muertos diarios que hay ahora en México es como si en España, porque en México hay 120 millones de personas, en España hay 47 millones de personas. En México se muere bastante gente y no quiero quitar la tragedia de esto, pero hay muchas otras tragedias también que ocurren en México, como estallidos sociales, violencia, dificultad para ganarse el pan. Y la gente que trata de ganarse la vida en México muchas veces lucha todos los días de su vida. Y no tiene la cantidad de meses de ahorro. Y México no tiene un banco central europeo que te dice, quédate en tu casa y yo te pago, sí, claro, como los ERTES en España se llaman ERTES. Si México tuviera todo eso, yo estaría de acuerdo con lo que dice Tomás, pero México no lo tiene. Entonces la realidad de México es que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Si uno aplica el martillo en México y encierra a todos los mexicanos, más allá del tema de la libertad y todo eso que lo podemos dejar aparte, pero puramente hablando como emprendedor, viendo cómo la gente tiene que ganarse la vida y hablando por lo que sé de temas médicos, me parece que es muy difícil. Pero sí se le puede decir a todos los mexicanos que eviten las aglomeraciones, prohibir cosas como discotecas, partidos de fútbol y que usen máscara en el transporte público, pero que el resto vayan a trabajar y hagan su vida. Entonces yo estoy en el medio, digamos, de lo que me parece que tiene que ocurrir en México. Ricardo, siguiendo lo que dice Martín, que te preguntaba, para no echarle más leña al fuego, por lo menos de ese lado, una política de recomendación para que podamos tener un óptimo entre tema de economía y salud. Claro. A ver, claro, todos estamos a favor de la información que nos ayude a tomar mejores decisiones. ¿Quién puede estar en contra de ello? Inclusive nuestro presidente López Obrador ha sido muy enfático en que las medidas que ellos proponían como gobierno eran sugerencias, eran voluntarias. Nunca asumió
el presidente la responsabilidad de decir esto se va a hacer así o le martillo en la cabeza. No lo hace. Lo que sí fue que ciertos gobiernos locales, estatales y municipales, eso sí que sacaron el martillo y el látigo y han maltratado mucho a la gente. Y ese maltrato no se lo merecen esas personas. Están tratando de salir adelante de una manera honesta haciendo su vida. Ustedes tres son emprendedores, son doers, han tenido la creatividad, pero sobre todo la capacidad de adaptabilidad. Martín, en muchas de tus empresas, desde la educación hasta la salud, las telecomunicaciones. Ricardo, que has roto varios monopolios y has trabajado en muchas áreas. Tú que eres un gran start-upper, Tomás. Ese es el momento de reinventarnos, lo que sigue. Por favor, Tomás, tienes 1 minuto para concluir, 1.5 minutos. Gracias. Sí, y parece que tengo muchas preguntas de otros temas que también tengo que tocar. Entonces, rápidamente respondiendo, hay una importante sobre la libertad. Corea del Sur no es un país autoritario. Taiwán no es un país autoritario. Europa no son países autoritarios. Todos ellos han conseguido controlar el virus y no son países autoritarios. Y la parte que es importante entender es que esto no es una cuestión de la libertad que tú tienes de hacer lo que quieras, sino la libertad que tienes de afectar a otros. Por ejemplo, ¿podemos ir a 200 km/h en la carretera? No. Es una cuestión de libertad individual, sí, pero también es una cuestión de cómo puedes afectar a los demás, cómo los puedes matar. ¿Tienes la posibilidad de propagar el SIDA libremente? No, porque cuando tienes sexo sin protección puedes afectar a los demás y eso es un problema. Eso es lo que pasa con el coronavirus. No es una cuestión de libertad individual, es una cuestión de coordinación de grupo. Y ese es el rol del gobierno. Cuando tienes problemas de que el incentivo de unos es un problema para otros, los tienes que coordinar. Y luego, yo no estoy diciendo ahora que haya que aplicar el martillo. Eso era antes. Ahora no hace falta, porque sabemos lo que hay que hacer para controlar el virus sin el martillo. Sabemos que si haces test, rastreo de contactos, aislamientos y cuarentenas, con eso reduces enormemente la cantidad de casos. Si tienes mascarillas y todo el mundo las llevas, enormemente. Higiene, salud pública, esas cosas son las que se tienen que hacer. No son tan costosas. Y luego ves un país como México, por ejemplo, que ni siquiera lo está intentando. Yo creo que si uno se pone demasiado duro con esta pandemia en los países en vías de desarrollo, donde no se le paga a la gente por quedarse en su casa. Si uno le pudiera pagar por quedarse en su casa es otra cosa, pero en países como México, yo creo que México no podría respirar si le aplicaran el martillo, pero estoy contento que Tomás está de acuerdo y que no está diciendo que eso es lo que tiene que hacer México. Ricardo, 2 minutos para contestar o para hablar del futuro, lo que tú digas. Bueno, por supuesto que lo primero es que hay que salir del pánico. Yo todavía me sorprendo muchísimo porque veo que hay como un 20 o 30% de las personas, por las encuestas que tenemos, de que todavía están en pánico resguardadas en sus casas y no salen. Me parece que el pánico siempre ha sido un muy mal consejero y particularmente en una cosa como esta, pues es una cosa totalmente inconveniente. Luego, entonces tenemos que continuar pensando y utilizando nuestra mente, que es nuestra herramienta más poderosa para esto. Segundo, el problema económico que se nos viene es épico, compañeros, porque esto de que, los alemanes nos prestaron o la Reserva Federal, pues claro que no. Esto es la más pura y burda inflación. Mi amigo argentino sabe perfectamente cómo funciona esto. Es hacer dinero falso. Falso porque no hay nada que lo respalde. Entonces, por eso la Reserva Federal creció su balance de 3 trillones a 6 trillones y el Banco Central Europeo otro tanto y el Banco de Japón otro tanto y el Banco de Inglaterra otro tanto. Pero el punto fundamental es que esos costos los vamos a pagar entre todos. Y ese es el problema macro. Y el problema micro es que muchas empresas cerraron y no van a volver a abrir más. Porque es muy fácil destruir. Usted tiene un vaso, lo quiebra en un segundo. Pero para hacer ese vaso, la cadena de fabricación que hay atrás es tremendamente larga, compleja, difícil. Entonces, apenas vamos a ver los efectos de estas malas decisiones políticas
de cerrar todo, de irse a su casa y no trabajar, lo vamos a ver apenas y no va a estar simpático. A los tres les agradezco infinitamente esta riqueza de ideas. Nos dan y nos dejan muchas preguntas, nos aportan para pensar sobre el miedo, por qué lo sobreestimamos de esa manera cuando entendemos las estadísticas, pero por supuesto también los riesgos, sobre las políticas que hemos hecho bien o mal, por ayudarnos a entender que cada contexto en la política pública y en las propuestas debe ser diferenciado, reconocer y enfatizar lo que significa ser libre, la importancia, por supuesto, y vital de tomar la precaución sin generar esto de una manera equívoca y exagerada, y muchas otras ideas que han salido de este ACDC. Para mí, Andrés Roemer, un honor haberlos tenido de padrinos y pidiéndoles de favor que me permitan invitarlos a muchos otros programas. Tenemos mucho que aportar al mundo. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a la UNESCO por ser socios de este proyecto tan importante con ADN 40. Tengan una muy buena noche a los tres de ustedes. Gracias.